Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que al menos yo estoy disfrutando muchísimo y aprendiéndole muchísimo, dedicado a analizar los principales conceptos que nos presenta Ayn Rand en su libro La virtud del egoísmo. Estamos ya en el capítulo número 12, que lleva por título Los derechos del hombre, y ya vimos lo que sucede cuando de manera tramposa, de manera arbitraria, de manera ventajosa, me atrevo a decirlo, necesidades y o intereses se identifican como derechos. Y lo que sucede es que el Estado de Derecho degenera en estado de chueco. Y si el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas, pues el Estado de chueco sería el gobierno de las leyes injustas, que vaya que las hay, violatorias del derecho a la libertad individual y del derecho a la propiedad privada. Dice Rand una cosa muy interesante. Dice, los criminales, entendiendo por tales, quienes violan los derechos de las personas, el asesino, el secuestrador, el ladrón, los criminales son y fueron una pequeña minoría en todas las épocas y en todos los países. Y el daño que ocasionaron a la humanidad es infinitesimal si se lo compara con los horrores, las matanzas, las guerras, las persecuciones, las confiscaciones, las hambrunas, la esclavitud, la destrucción masiva cometida por los gobiernos. ¿Qué razón tiene Ayn Rand en esto? Y permítanme repetirlo, sobre todo para que, suponiendo que alguien la tenga, se vaya curando de esa noción romántica, por llamarla de alguna manera, de que los gobiernos están ahí para protegernos. Dice Rand, los criminales, los violadores de los derechos de las personas, son y fueron una pequeña minoría en todas las épocas y en todos los países. Y el daño que ocasionaron a la humanidad es infinitesimal si se lo compara con los horrores, las matanzas, las guerras, las persecuciones, las confiscaciones, las hambrunas, la esclavitud, la destrucción masiva cometidos por los gobiernos. Potencialmente, dice Ayn Rand, un gobierno es la amenaza más peligrosa a los derechos del hombre, ya que tiene el monopolio legal del uso de la fuerza física contra víctimas legalmente desarmadas. Un gobierno es el enemigo más mortal del hombre cuando no está limitado y restringido por los derechos individuales. ¿Cuál es la legítima tarea del gobierno? Hacer valer los derechos de las personas. Sí, lo que yo llamo la impartición de justicia. Justicia que, desde mi punto de vista, tiene dos momentos, sobre todo si la entendemos como esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. ¿Cuál es el primer momento de la justicia? Lo que yo llamo la práctica de la justicia, que consiste precisamente en respetar los derechos de los demás. Pero ¿qué sucede con aquellos que nunca faltan, que no están dispuestos a respetar los derechos de los demás, que cometen injusticias, que violan los derechos de las personas? Que tiene que haber alguien encargado de castigarlos y obligarlos a resarcir. Y esto da lugar al segundo momento de la justicia, que es el de la impartición de justicia, que consiste en castigar al delincuente, entendiendo por delincuente quien viola derechos de las personas, y obligarlo a resarcir. Y esa es la tarea propia del gobierno. Entonces, la práctica de la justicia, respetar los derechos de los demás, y nos corresponde a todas las personas. La impartición de justicia, que implica castigar a quien cometió una injusticia, a quien violó derechos de terceros, a quien actuó de manera criminal, y obligarlo a resarcir. Y esta, la impartición de justicia, es la tarea propia del gobierno, que debe ser el primero en practicar la justicia, es decir, en no violar los derechos de las personas.
Y esto es lo único que al final de cuentas justifica el cobro de impuestos. El obligar a las personas a entregarle al gobierno parte del producto de su trabajo para que imparta justicia. Pero ¿qué sucede cuando el gobierno es el que viola los derechos de las personas? Y no me refiero a que actúe de manera delictiva, abiertamente delictiva, ¿sí? Abiertamente delictiva. Pero el gobierno actúa de manera, digámoslo así, encubiertamente delictiva, ¿sí? Amparándose, digámoslo así, en la ley. A ver, ¿a qué me refiero? Si un gobierno cobra impuestos con fines redistributivos, con la intención de redistribuir el ingreso, le está quitando a Juan parte del producto de su trabajo para darle a Pedro lo que no es producto de su trabajo, bajo amenaza, porque si no pagas impuestos, te sanciono. Ahí está la amenaza. Tal vez por eso se llaman impuestos. Y esto, independientemente de las justificaciones que se le han dado a lo largo de la historia en función de entelequias como el bien común, la justicia social, la equitativa redistribución del ingreso, llamen ustedes como quieran, no pasa de ser un robo con todas las de la ley. Y eso, ¿sí?, lo realiza el gobierno, cuya tarea es hacer respetar los derechos de las personas. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno es el primero en violar los derechos de las personas? Que entonces ya dimos un giro de 180 grados, porque ya tu tarea no es hacer valer los derechos de las personas, para lo cual lo primero que tienes que hacer es respetarlos, sino, ¿sí?, violar el derecho de propiedad privada, cobrándole a algunos impuestos para darle, vía la redistribución del ingreso, ese dinero en especie o en efectivo a alguien más, ¿sí? Hoy en día podemos nosotros identificar tres tipos de gobierno. A ver, el primer tipo es el que yo llamo gobierno, que es el que imparte justicia, el que respeta los derechos de los ciudadanos y castiga a quien los viola y lo obliga a resarcir. Eso es lo que yo llamo gobierno. Luego tendríamos al gobierno fallido, el que no logra garantizar el respeto a los derechos de las personas. Y en mayor o menor medida, cualquier gobierno, por más honestos que sean los gobernantes, va a ser un gobierno fallido, porque no hay gobierno capaz de evitar cualquier conducta delictiva. Por más honestos que sean los gobernantes y por más eficaz que sea el gobierno, siempre se cometerán delitos. Y para las víctimas del delito, ese gobierno resultó un gobierno fallido. Y luego, además del gobierno y del gobierno fallido, tenemos el que yo llamo el no gobierno. ¿Cuál es el no gobierno? El que viola los derechos de las personas. Y hoy en día, en prácticamente todos los países, en mayor o menor medida, tenemos una combinación de gobiernos fallidos, ¿sí?, que no logran, ¿sí?, hacer valer los derechos de las personas, y de no gobiernos que violan de manera legal, inclusive constitucional, los derechos de las personas. Los derechos de las personas, ¿sí? Potencialmente, un gobierno es la amenaza más peligrosa a los derechos del hombre, ya que tiene el monopolio legal del uso de la fuerza física contra víctimas legalmente desarmadas. Un gobierno es el enemigo más mortal del hombre cuando no está limitado y restringido por los derechos del individuo. Pero aquí hay un tema importantísimo. A ver, respetar los derechos individuales a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada depende de la voluntad de cada quien. Esos derechos no se imponen de manera necesaria. Yo decido si no mato, yo decido si no secuestro, yo decido si no robo. Y lo mismo sucede con el gobierno. Los gobernantes deben de decidir no matar,
no secuestrar y sobre todo no robar, robo que de manera legal, porque hay leyes que avalan esto, los gobiernos llevan a cabo por medio de la redistribución gubernamental del ingreso. A ver, hoy, para los ciudadanos de un país, la principal amenaza en contra de su libertad individual y propiedad privada no son los gobiernos de otros países, con los cuales podría estarse en guerra, ni los delincuentes de su propio país que pueden asesinar, secuestrar y robar. Hoy, la principal amenaza en contra de la libertad individual y de la propiedad privada para cada ciudadano es el gobierno de su propio país. Y esto supone un giro de 180 grados, ¿sí?, comparando la tarea, ¿sí?, legítima del gobierno, hacer valer los derechos, para lo cual tiene que ser el primero en respetarlos, a, por ejemplo, violar los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Potencialmente, un gobierno es la amenaza más peligrosa a los derechos del hombre, ya que tiene el monopolio legal del uso de la fuerza física contra víctimas legalmente desarmadas. Un gobierno es el enemigo más mortal del hombre cuando no está limitado y restringido por los derechos del individuo. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es lo que puede limitar al gobierno a respetar los derechos del individuo? ¿Qué es lo que debería obligar al gobierno a respetar los derechos del individuo? Pues podríamos decir la Constitución o las leyes, sí, pero una Constitución y las leyes, por más justas que sean las leyes y la Constitución, sin la intención de los gobernantes de respetarlas, no sirven absolutamente de nada. Absolutamente de nada. El tema de fondo es un tema ético. El tema de fondo es un tema ético, ¿sí? Hoy en día, mucha gente considera que el derecho consiste en la obligación del gobierno de satisfacer sus necesidades. Y una cosa es satisfacer necesidades y otra, muy distinta, es hacer valer derechos. Hacer valer derechos. Y cuando el Estado de Derecho degenera en Estado de derechos necesidades y o intereses identificados tramposamente con derechos, cuando el Estado de Derecho se convierte en Estado de derechos, el Estado de Derecho degenera en Estado de chueco. Y el Estado de Derecho es un Estado de justicia, de respeto a los derechos de los demás. El Estado de chueco es un Estado de injusticia. Y estados de chueco, estados de injusticia, gobiernos redistribuidores del ingreso, es lo que tenemos hoy en día en mayor o menor medida prácticamente en todos los países. Y esto sobre lo que escribió Rand hace 60 años, en la primera mitad de los años 60 del siglo pasado, hoy sigue teniendo una vigencia, ¿sí?, muy importante. Por eso es, ¿sí?, que conviene leer a Rand, estudiar a Rand, discutir a Rand, porque de entrada nos presenta argumentos para poder combatir con lógica a estos gobiernos que dejan mucho de ser gobiernos y han degenerado en gobiernos fallidos, incapaces de hacer valer los derechos de los ciudadanos o de plano en no gobiernos, violadores de los derechos de los ciudadanos, ¿sí?, de los ciudadanos. Realmente lo que necesitamos es el poder de la justicia. Eso es lo que necesitamos. Lo podríamos decir la diqueiocracia, el poder de la justicia, del respeto a los derechos de las personas. Pero el principal problema, y con esto termino esta sesión, es que hoy en día mucha gente cree que sus necesidades y o intereses son derechos y que por lo tanto el gobierno tiene la obligación de hacerlos valer. Y eso es estado de chueco, estado de injusticia. Pues hasta aquí esta sesión del Círculo Bastiat, y en la próxima vamos a empezar a ver dos temas muy interesantes: el de la naturaleza del gobierno y el de la financiación del gobierno en una sociedad libre, dos temas pendientes con los cuales, una vez analizados, habremos terminado este ciclo del Círculo Bastiat. Hasta entonces.